Saludos desde Costa Rica. Saludos, hermano, saludos, buenas noches. Hermano Armando, ya está listo para compartir. Bienvenido, don Jaime Castillo de Costa Rica, ¿no? No, Giovanni Cubillo de Costa Rica para servirles. Gran Oh, amigo ok, un de- gusto. de- del ecuatoriano doctor Víctor Gamboa. Oh, qué bien, qué bien. Qué bueno, qué bueno. Gracias por asistir. Estamos justamente aquí compartiendo con este tema interesante, iglesia militante y purgante, ¿no? ¿Verdad? Vamos, continúa, hermano Armando, por favor. Gracias. Ok. Entonces decíamos que todos los bautizados estamos plenamente unidos a través de los sacramentos, ¿no? Del bautismo que nos ha incorporado en el cuerpo de Cristo, ¿no? Entonces, los sacramentos que vamos recibiendo aquí en la tierra nos van uniendo más a nuestra vocación. Y los santos, los que están en el cielo, oran por nosotros, interceden por nosotros constantemente para que nos acerquemos cada vez más a nuestra vocación y podamos también alcanzar el cielo, ¿no? Porque como les decía, el infierno es todo lo contrario del cielo en cuanto a qué es el cielo, es contemplar plenamente a Dios. Lo veo a Dios, de quien procede todos los bienes, todas las cosas, y yo no necesito nada más, porque ese anhelo infinito ha sido suplido, ha sido llenado por el infinito, ¿no? Por Dios. Entonces no necesito nada más y alcanzo una total alegría, total felicidad, la total plenitud de la vida para lo que Dios realmente me creó, que es estar con Él. Entonces, como les decía, el infierno es haber visto a Dios en el juicio particular, y después nunca más volverlo a ver, nunca más volver a experimentar esa alegría, esa plenitud de haberlo visto, de haber sabido que existe y de que toda la vida, toda la eternidad, desde toda la eternidad he estado llamado a estar con Él. Entonces, ¿por qué el cielo es tan importante? Porque es nuestra vocación. Nosotros hemos sido creados para estar con Dios. Ese es su plan original, que fue mal direccionado, ¿no? por el demonio cuando entra el pecado en el mundo, pero con Cristo se recapitula todas las cosas, ¿no? Se vuelve recapitular, ¿no? Cuando uno coge un libro, uno ve el índice y están los capítulos, ¿no? El orden del libro, ¿no? Entonces, recapitular es volver a poner orden. Es decir, primero va esto, segundo iba esto, tercero era esto, porque con el pecado se creó un desorden, se creó un desorden. Ya nos seguimos con el pecado, la voluntad de Dios, el plan de Dios, el orden establecido desde el inicio. En el pecado todo se desordena, el pecado es un desorden, es querer hacer mi parecer y no el plan de Dios, no lo que Dios ha estipulado, no ha ordenado de una manera. Son actos desordenados, ¿no? En realidad son actos desordenados. No hago las cosas como se debería hacer, porque en la naturaleza hay un orden, Dios ha creado las cosas como un orden. Entonces Cristo recapitula, vuelve a ponerle un orden a las cosas y nos incorporamos en ese orden, nos incorporamos en su cuerpo, en su santidad. Eh, y los santos constantemente están orando por nosotros, nuestros hermanos, nuestros familiares en el cielo oran constantemente por nosotros. Hay una unión muy profunda entre la iglesia celeste y la terrestre. Tal vez esto nos pueda servir como para intentar tal vez dejar de pecar, que debería ser realmente no pecar por amor a Jesús, por amor a Dios, pero también los santos nos ven en Dios y también nos ven
cuando hacemos cosas que no están bien. Nos ven para cuidarnos, nos ven para orar por nosotros, pero también ven cuando pecamos, porque lo ven todo en Dios. Su visión es muchísimo más amplia, ¿no? No sufren por nosotros, eh, porque en el cielo no hay sufrimiento, no hay dolor, pero sí hay un constante movimiento de orar más por nosotros, de preocuparse más por nosotros, pero sin perder la alegría de contemplar a Dios, a Dios cara a cara, ¿no? Contemplar a Dios cara a cara, ¿no? Entonces, esta unión, ¿no?, que les decía, también debe ser entre los santos que estamos en la iglesia terrenal, ¿no? Esa comunión entre la iglesia de la tierra con la iglesia del cielo, pues se da porque vivimos los sacramentos, porque vivimos injertados en el cuerpo de Cristo, pero también los santos bautizados, los que estamos bautizados aquí en la tierra, también debemos vivir en comunión. La comunión de los santos no solamente es la comunión de los que están en el cielo y en la tierra, y en el purgatorio, sino también la comunión entre los cristianos, entre nosotros que somos los santos de Dios. Y eso tiene que hacerse a través de las obras de caridad, ¿no? No sé si alguno de ustedes alguna vez ha escuchado sobre algo que se llama las presencias de Cristo, las presencias de Dios. Entonces, Dios está presente de algunas maneras, ¿no? Dios está presente cuando más de uno está reunido en su nombre. Dios está presente cuando cumplimos los mandamientos, ¿no? Nosotros, en la habitación divina, cuando Jesús dice, aquel que ama mi palabra o cumple los mandamientos y la pone en práctica, lo que escucha de mí, mi Padre y yo vendremos a él y haremos nuestra morada en él, ¿no? Entonces, la presencia de Jesús está en la oración de dos más que se reúnen en su nombre, cuando cumplimos los mandamientos. La presencia de Jesús también está en el prójimo, cuando escuchamos las obras de misericordia, la parábola del rey, ¿no? Está en el prójimo. Jesús dice, cuando lo hicieron con ellos o no lo hicieron con ellos, conmigo lo hicieron o no lo hicieron. Dice que está presente allí. Pero hay una presencia sobre las presencias, ¿no? La presencia en la Eucaristía. Pero la presencia que les decía hace un rato en el prójimo es importante. Cuando hacemos un bien a los demás, le estamos haciendo un bien a Cristo, porque somos parte del cuerpo de Cristo. Entonces, si yo le hago un bien, un favor, una obra de caridad, amo a mi hermano, estoy llamando a Cristo, porque está incorporado también en el cuerpo de Cristo. Y tenemos que formar una unidad en el amor, en la caridad. Entonces, si yo quiero vivir una comunión de los santos aquí entre los bautizados, tengo que vivir en la caridad, que es lo que nos une como cristianos, nos une la caridad, nos une el amor. Y para poder vivir esa unidad tenemos que estar cada día más unidos a Cristo. En los sacramentos, lo que decíamos hace un rato sobre las cosas santas. Mientras más cerca estamos de las cosas santas, más podremos preocuparnos por mi prójimo. Y cuando vayamos al cielo, podremos decir como Santa Teresita del Niño Jesús, quiero pasar mi cielo haciendo el bien en la tierra. Podríamos decir eso y anhelar eso desde aquí como propósito en el cielo, como Santa Teresita, ¿no? Pasar mi cielo haciendo el bien en la tierra. Porque tenía clara la comunión de los santos. No es que solo aquí se ama al prójimo y solamente aquí se es bueno, no, sí hay que hacerlo, pero en el cielo seguimos en comunión. Hay comunión de los santos, hay comunión de los bautizados, ¿no? Eso es, hay que tenerlo bastante claro, ¿no? Y hay lo que se llama también la comunión con los difuntos, lo que hablábamos brevemente hace un rato sobre el purgatorio, ¿no? Eh, este, este intermedio, digamos así, entre el tránsito de la tierra al cielo, ¿no? ¿Quiénes están en el purgatorio? En sencillo podríamos decir aquellos que han vivido en gracia de Dios o que en el último momento de sus vidas se arrepintieron de su mal, pero que aún faltan cosas de purificar, o alguien muy malo, digamos así, que cometió muchas cosas malas en los últimos momentos de su vida, se arrepiente, pero sus males, sus errores, siguen teniendo cola, digamos así, ¿no? Han tenido unas consecuencias que tiene que pagar, ¿no? Digamos, por ejemplo, ¿no? No sé, yo mato a alguien. Entonces, sí, Dios me perdona, me confieso y me perdona por el asesinato que cometí, pero el mal ya está hecho. Esa persona igual murió, a lo mejor era padre de familia, dejó unos niños huérfanos,
sufriendo su mamá, estos niños van a crecer con limitaciones porque no estaba su padre, eran chicos pequeños, su mamá a lo mejor pues no podía o no puede sostener a sus hijos como así, el tema de la educación, la formación, muchísimas cosas. Entonces, el matar a alguien, por ejemplo, tiene un montón de consecuencias, ¿no? Y todos los pecados, por muy grandes o pequeños que sean, le afectan a toda la iglesia, ¿no? Y tienen sus consecuencias todavía en el tiempo. Entonces, por eso cuando nos confesamos hay que hacer una penitencia, hay que intentar reparar ese mal, pero a veces hemos muerto y tenemos que pasar al purgatorio porque no hemos reparado, no hemos cumplido penitencia, no hemos buscado reparar el mal cometido, las consecuencias del mal cometido. Entonces el purgatorio es un estado previo al cielo, es una esperanza de que iremos un día al cielo, los que vayan al purgatorio, vayamos al purgatorio, porque necesito purificarme, necesito pagar, digamos así, ¿no? En otras palabras, pagar un poco más del mal que hice, porque aún tengo unos pecados y necesito purificarlos, necesito santificarme para poder estar frente al Santo de los Santos. Y nosotros podemos orar por los difuntos, por estos hermanos difuntos que se encuentran en el purgatorio, ¿no? Eso se encuentra en la escritura en segundo libro de Macabeos, en donde se pide, ¿no? Es esa idea santa y piadosa de orar por los difuntos, para que se vean libres de sus pecados. Nos se ofrece eh, oración y sacrificio por nuestros hermanos difuntos. Por eso la oración por ellos, las novenas, pero sobre todo ofrecer la Eucaristía, ofrecer la Santa Misa, es el mayor acto de caridad que podemos hacer por nuestros hermanos difuntos, porque se dice que por cada misa celebrada un alma del purgatorio sale y va al cielo. Entonces, vale la pena que vayamos teniendo eso claro, ¿no? Lo tengamos claro y lo interioricemos, digamos, soy responsable de esta unidad de la iglesia, de esta comunión con los difuntos, con los bautizados, esta comunión con los del cielo. Ellos oran por mí, los del cielo, juntos oramos por las almas del purgatorio, esa alma del purgatorio que un día irá al cielo rezará por mí, me acompañará, me ayudará. Entonces no sé si alguna vez han visto la película Cadena de Favores, ¿no? Entonces, el bien que yo haga a otro, pues algún día a lo mejor me vuelve a mí, pero también le va para otra persona, ¿no? Entonces, estamos en comunión, estamos para ayudarnos mutuamente, ¿no? Este, ellos oran por nosotros oramos por ellos, todos necesitamos de Dios, es nuestra vocación, es a lo que estamos llamados, ¿no? Juntos formamos la única familia de Dios, que es la iglesia. En la iglesia formamos la única familia de Dios. Todos vivimos en Cristo. Eh, Vivimos esa comunión de los santos. Y hay que procurar vivirla, repito, lo que decía hace un rato, porque es la oración de Jesús. Jesús ha pedido al Padre que todos seamos uno como Él es uno. Nos ha llamado a vivir la unidad eh, en el amor. Pero a veces, pues, y de hecho, esa es la falta de ese testimonio de unidad, lo que hace que muchas personas y muchos creyentes también no crean en la iglesia, o no crean en esta fe revelada en esta iglesia. ¿Por qué? Porque dicen, ellos están divididos, ¿no? Los cristianos están divididos, ¿no? Cuando una de las cosas más importantes es este signo de unidad, ¿no? La Eucaristía es vínculo de unidad. Eh, los sacramentos son vínculos de unidad, nos unen. Compartimos un solo bautismo, una sola fe, ¿no? Creemos en un solo Dios y Padre y celebramos una misma liturgia, ¿no? Entonces, cuando falta la unidad porque hay división de fe o hay división de sacramentos, ¿no? Los cristianos no católicos creemos a veces ciertas cosas, pero otras no hay unidad de fe. Algunos creen en unos sacramentos, ¿no? Solamente tienen el bautismo y se olvidan de otros sacramentos o de la escritura, algunos solamente dicen la sola escritura, se olvidan de la tradición del magisterio, ¿no? Entonces hay pequeñas partes de los vínculos de unidad, pero se olvidan del resto. Cuando estamos llamados, la vocación de la iglesia, la vocación de los bautizados es vivir en unidad, como una familia, que es vivir como Dios, es ser un reflejo de Dios.
Dios es familia. Padre, Hijo y Espíritu Santo son una familia. La iglesia doméstica es signo de la Trinidad y la iglesia en sí misma es signo de Dios. Por eso el demonio quiere dividir, porque eso significa Satanás, ¿no? Aquel que separa, aquel que divide, ¿no? Entonces, toda división no viene de Dios. La unidad viene de Dios, ¿no? Entonces es importante vivir esta unidad como santos, esta comunión. Estamos llamados a vivir en comunión. Somos los santos de Dios, formamos parte de la única iglesia. Esa es la comunión de los santos. La iglesia del cielo, la iglesia de la tierra y la iglesia purgante es una sola iglesia que está viviendo cada quien, ¿no? Según su momento, ¿no? Pero nos vamos dirigiendo hacia la única, hacia nuestra única vocación, que es vivir en Dios. Y que cuando venga Cristo, en el final de los tiempos, en su segunda venida, ya no se necesitará iglesia. Ya no habrá ni iglesia terrenal, ni iglesia purgante. Todos viviremos en el cielo en Dios, ¿no? Todos estaremos plenamente en comunión con Dios, porque esa es nuestra vocación, vivir en Dios. Y allí será nuestra plenitud de vida, allí será nuestra verdadera alegría, allí realmente alcanzaremos nuestra vocación. Y cada día, hermanos, hay que pensar, hay que reflexionar en la muerte. En la muerte, no solo como un evento trágico y doloroso, sino como el paso necesario para poder vivir en Dios, para vivir mi vocación, que es estar en la eternidad con Dios. Es mi plena alegría, ¿no? Lo que rezamos en la salve, pasamos por este valle de lágrimas, ¿no? Aquí se sufre, aquí las cosas no salen como uno quiere, aquí uno pasa necesidad, hambre, preocupación, angustia, cae en depresión, en fin. La gente no me quiere, me cuesta a veces amar a alguien, pero cuando esté en Dios, cuando vea mi vocación plena, seré plenamente feliz. Alcanzaré aquello por lo cual yo he sido llamado, ¿no? Ya no se necesitará ningún sacramento en el cielo, porque los sacramentos, decíamos, las cosas santas, son esos canales, esos vínculos para irme uniendo cada vez más a Dios. Si pierdo la gracia del bautismo, si he pecado, si me he separado de Dios, entonces me confieso. Es esa gracia que vuelve a mí para unirme otra vez a Dios. Pero ya en el cielo no hay nada imperfecto, ¿no? Solamente está lo santo, está lo bueno, está Dios. Ya no necesito de más, no necesito de sacramentos, no se necesita de la iglesia como mediación, ¿no? Entre los hombres y Dios, porque ya vemos a Dios tal cual, cara a cara, ¿no? Queridos hermanos, este tema es algo que los buenos cristianos, los grandes santos, siempre han meditado. Meditar sobre la comunión de los santos, es meditar sobre nuestra vocación y por lo tanto sobre la muerte, ¿no? Estas las tres grandes divisiones del credo, ¿no? Donde se creó en el Espíritu Santo y se comienza a hablar, ¿no? Creo en la Iglesia Católica, en la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne, la vida eterna, es al final eh, una sola cosa, digamos así, no una sola fe, pero que todas van de la mano, ¿no? Hablar de la iglesia, hablar de la comunión de los santos, hablar del perdón de los pecados, hablar de la resurrección y hablar de la vida eterna es un solo camino. No están puestos porque vamos a unirlos aquí y ya, ¿no? De este lado, ¿no? Todos estos artículos de fe están puestos porque van de la mano, ¿no? La iglesia está para que yo viva la unidad y a través de la iglesia yo me santifico, se me perdonan los pecados, para que en el juicio final yo pueda resucitar. ¿A dónde? A la vida eterna. La iglesia está para que yo llegue al cielo, para que yo viva la unidad, para que esté cada vez más cerca de Dios, para que esté más cerca de Cristo. Y nosotros, los santos de Dios, tenemos que ser reflejo de esa unidad y tenemos que sentirnos responsables también del bien y de la santidad de mi prójimo, de los otros santos, de los otros bautizados que están aquí en la tierra, también de la santidad y la santificación de los que están en el purgatorio, pero también debo de sentirme ayudado por los santos que están en el cielo, ¿no? Estamos estrechamente unidos por nuestra vocación, porque estamos injertados en Cristo y porque es signo de Dios. La unidad es signo de Dios. Entonces, mientras más vivimos la unidad, mientras más vivimos la comunión, más estamos reflejando a Dios y por lo tanto seremos más testimonio y más personas van a creer en la iglesia, ¿no? Van a creer en nosotros, como parte de la iglesia, le van a creer a la iglesia y se van a unir más a Dios. Eh,
porque todo lo que no viene de Dios es división, que viene del demonio, ¿no? Que viene del maligno. Entonces, estamos llamados a vivir la plena unidad en Dios. Este es un tema, les digo, precioso. Si quieren saber así un poquito más, el catecismo de la Iglesia Católica, las catequesis del credo del Papa Juan Pablo II, cuando habla sobre este artículo de fe, son algunas catequesis que son realmente muy bonitas, muy enriquecedoras y que a veces son cosas que no meditamos, pero que son necesarias meditar porque nos olvidamos de quiénes somos. Una de los problemas actuales de la humanidad, de la sociedad, de la iglesia, es que nos olvidamos quiénes somos, qué hemos recibido, a qué estamos llamados, ¿no? Vivimos un poco confundidos y distraídos por tantas cosas que presenta el mundo que nos olvidamos de mirarnos a nosotros, ¿no? Ver quiénes somos y a qué estamos llamados, a qué nos llamó el Señor. Y más aún, y cuando me refiero a quiénes somos, me refiero no solamente a como personas, sino como cristianos. Si somos bautizados, hemos recibido una nueva vida, somos una criatura nueva. Tenemos que vivir conforme a esa nueva realidad, ¿no? No solamente se trata de ser cristiano, sino también parecer, ¿no? Que en lo que se diría en filosofía, ¿no? Que el obrar sigue al ser, ¿no? Yo, si soy cristiano, tengo que actuar como cristiano. Si yo he sido santificado, si yo soy santo, tengo que actuar como un santo. Si yo te estoy llamado, estoy unido, perdón, en la unidad del cuerpo de Cristo, yo tengo que vivir esa unidad, tengo que transmitir esa unidad, tengo que amar a mis hermanos. ¿Cuál es el vínculo de la unidad? El amor, la caridad, ¿no? Y a través de eso podremos realmente ser testimonios para que muchísimas personas más crean en la iglesia y se salven. Lamentablemente por nuestra falta de unidad, muchas personas no creen en la iglesia y, y se alejan de la salvación. ¿Cuántas veces nos hemos puesto a discutir tal vez en el templo con los demás miembros de algún grupo parroquial, de algún movimiento por tonterías, por cualquier cosa muy superficial y somos falta de testimonio, ¿no? No cedemos ante lo esencial, sino que nos dejamos llevar por lo accidental, por lo superficial, nuestros egoísmos, por nuestro pecado, por la tentación que se presenta y no fomentamos la unidad, estamos divididos. Y entonces mucha gente se puede alejar, ¿no? No escuchamos, seguro ustedes también. Personas que no quieren participar de un movimiento eclesial, que muchos solo se limitan a ir a la iglesia y algunos ni siquiera a misa, perdón, el domingo, ellos ni siquiera quieren ir a misa porque dicen que les basta su relación con Dios, porque les parece que muchas veces la gente de la iglesia es más chismosa, es más esto, lo otro, no sé qué. Entonces, claro, no somos testimonio de unidad, hay que ser testimonio de unidad, ¿no? Es importante, ¿no? Porque ¿cuál es el signo que dice Jesús que van a reconocer que son mis discípulos? Que se aman los unos a los otros, ¿no? El amor. El vínculo de unidad es el amor. Y a veces, pues, no nos amamos, ¿no? En vez de amarnos, nos odiamos los unos a los otros. Hablamos mal los unos de los otros. Nos matamos los unos a los otros, pero no nos amamos los unos a los otros. Y esa es la llamada de Cristo, ¿no? Vivir en el amor, la unidad del amor. Y así seremos testimonio, así sabrán que somos sus discípulos. Y eso es lo que falta, hermanos. Entonces, recordar nuestra llamada a la unidad, en la caridad, para ser santos, irreprochables en el amor, diría San Pablo, ¿no? Cristo nos ha hecho santos, irreprochables por el amor. Bueno, pues no sé si alguno de ustedes tiene alguna pregunta, duda, queja, reclamo. Gracias, hermano, gracias por este excelente tema. De verdad que nos ha aclarado muchas cosas que teníamos un poco equivocadas. Si algún hermano o hermana que desee hacer alguna pregunta, por favor, adelante. Hermano Jaime, Buenas adelante. noches, ¿cómo está? Hola, Buenas noches, hermanos. buenas noches. Una consultita quería hacer. Si es que el tema de la comunión de los santos, eh, la forma en que lo voy a plantear no sea la correcta, es rompe la barrera del tiempo. Algún ejemplo pongo. Si alguna vez alguien rezó por mí hace mucho tiempo, mi padre o mi abuelita, ¿no?
ahora ya no están presentes. Esas oraciones, creo que algunas me dijeron que todavía siguen funcionando en mí y yo a la vez rezo por mi pariente porque, bueno, para que pueda salir del purgatorio, pueda llegar a la presencia de Dios, ¿no? No sé si es que estoy en lo correcto o no. No le entendí un poquito bien. ¿Podría volvérmelo o sea, pero no le entendí porque acabo un ruido. Por eso Ah, ya. Si es que, bueno, me comentaron, si es que cuando yo era muy pequeño, qué sé yo, alguien rezó por mí, mi padre o mi abuelita, ¿no? Hace mucho tiempo. Entonces, esas plegarias, esas oraciones por mí, aún siguen, o sea, es por ese tiempo o rompe la barrera del tiempo, o sea, aún siguen en mí y yo a la vez sigo rezando por ellos, ya que no están aquí presentes, están tal vez en el purgatorio para que ellos puedan subir al cielo. Si es que esa comunión, esa unión, esas plegarias que se hacen, si rompen la barrera del tiempo, más o menos, si es que estoy explicándome bien, tal vez no. Claro, le entiendo dos cosas, ¿no? La primera es, digamos así, que si pongamos otro ejemplo, ¿no? Yo rezo por mi futura esposa. Yo rezo por mi futura esposa, rezo por mis futuros hijos desde ya, porque aún no nacen, no me he casado, no tengo ni siquiera novia capaz, enamorada, pero mis oraciones de hoy, claro que tendrán su, sus frutos en un futuro, ¿no? Sobre por quién yo estoy rezando, ¿no? Y perdurarán, ¿no? So, yo estoy rezando por, por mi esposo, por mi esposa, por mis hijos, para que en un futuro sean buenos. Usted ha dicho un ejemplo muy interesante, ¿no? Un papá, una mamá, un abuelito reza por sus hijos, no solamente para que hoy se les vaya bien en la escuela, en el colegio, si están pequeños, para que hoy coman, para que hoy no pequen, sino que piden a Dios para que sean buenos toda la vida y ojalá les llegue un buen esposo, una buena esposa. Ojalá siempre sean personas de bien, ojalá nunca se alejen de Dios. Oran a futuro, ¿no? Con muchas intenciones muy nobles, ¿no? Pero también le entendí otra cosa. Y lo primero que decíamos, siempre esas oraciones de hoy o de pasado, anteriores, siempre van a tener unas consecuencias a futuro, porque lo están haciendo, están orando a futuro, ¿no? Y también porque lo que escucha Dios, tal vez a veces, o lo que estas personas piden por nosotros y escucha a Dios, en el tiempo de Dios, cuando Dios ve más conveniente, concede esas oraciones. No siempre Dios responde y concede lo que le pedimos cuando nosotros se lo pedimos y para el momento que nosotros se lo pedimos, sino que de seguro Él lo concede y lo da en el momento oportuno, ¿no? A veces uno puede rezar por muchas madres que rezan por sus hijos, por su esposo, que se convierta, que cambie, pero que cambien ya, dicen ellas. Pero Dios no les cambia, no les cambia todavía, no porque le parece mal o porque, no sé, en el sentido de que los quiere dejar que pequen o que esta mujer, pobre mujer, sufra, sino porque Dios dice, todavía tal vez no es el tiempo adecuado. Yo quiero que cambie más adelante porque su cambio futuro va a ser duradero. Tal vez su cambio actual va a ser momentáneo, ¿no? Hay mucha gente que parece que se convierte, que cambia, que va a un retiro, que pasa algo, pero le duró unos meses y el fervor baja, ¿no? Entonces, Dios puede decir después, no es no, sino un todavía no, todavía no. Pero también otra cosa que le entendía, o que también se me venía a la mente, es de que, por ejemplo, me pudo haber pedido hace una semana que rezara por él o por ella porque iba a tener una intervención médica, ¿no? Una operación un poco riesgosa y pidió que rezara por él. Y yo me olvidé de orar ese día, a esa hora, y resulta que me acuerdo al día siguiente de la operación, ¿no? Y entonces yo digo, ya no voy a rezar, pues, porque ya pasó, pues, ¿no? No, uno puede rezar por esa situación pasada. ¿Por qué? Porque para Dios no existe el tiempo. Para Dios, Dios vive en un eterno presente, se le llama, ¿no? Dios vive en un eterno presente. Pues como Dios ve las cosas y vive en un eterno presente, todo lo ve, no como pasado, como futuro, sino todo lo ve, ¿no? Él supera el tiempo, la barrera del tiempo.
mi oración, aunque parezca tardía, aunque sea hecha después, eh, para Dios, esa oración tiene su influjo en su eterno presente. Aunque haya sido una oración pasada, o haya sido una oración hecha después de la intención que estoy pidiendo, ¿no? Para Dios es un eterno presente. Y por lo tanto, si esa persona está bien, es porque, aunque yo lo recé después, Dios se valió de esa oración futura para conceder la gracia en el momento que, para lo que se estaba pidiendo. No sé si me hago entender, ¿no? Nosotros podemos orar siempre por, 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 por quien sea, por la intención que sea, aunque ya haya pasado. Porque aunque no se dio lo que yo estaba pidiendo, pero aún así rezo por esto, pudo haber sido peor, pudo haber sido un mal peor. Esa oración hecha en un futuro, como Dios vive un eterno presente, tiene consecuencias en el momento para lo que se estaba pidiendo. Porque Dios vive, repito, en un eterno presente. Para Dios ninguna oración es tarde, ¿no? Para Dios ninguna oración ya no tiene influjo, ¿no? Porque para Dios, repito, nunca es tarde. Porque para Dios hay un eterno presente. Él, lo que para nosotros es tarde, para Dios puede ser el momento perfecto, el momento adecuado, el momento idóneo, ¿no? Porque Él vive ese eterno presente. Entonces, ninguna oración, aunque haya sido hecha tarde o pasada, queda así como sin nada, ¿no? En la nada, ¿no? Siempre llega a Dios. Y toda oración tiene frutos. Toda oración tiene frutos. Algunos no las veremos nosotros, algunos ni siquiera nos damos cuenta del fruto que pasó, de la bendición, de la gracia recibida, pero siempre tiene fruto. Siempre tiene fruto. ¿Viste qué rico? Muchísimas gracias. ¿No lo has probado? Bueno, No no lo sé vas si alguien más quiera preguntar algo, comentar algo. Pues ya te voy a dar una pregunta. Hola. Bueno, pues no sé si alguien más tenga alguna pregunta. Si no, el hermano Juan. Yo tengo una preguntita. Sí, diga Yo usted, tengo pregunte usted. muy buenas, muy buenas, muy buenas, muy buenas. Saludos desde acá de Panamá. Entré un Muchas saludos. poco tarde, que estaba bueno, y disculpe, entré un poquito tarde, sí, me perdí casi la mayoría del tema, pero sí yo quería, estaba ansioso de llegar rápido a la casa para poder, disculpe, primero la disculpa. Ok, sabemos que tenemos nosotros una iglesia purgante, una iglesia eh, militante y pujante, creo que es verdad. No sé si me puede corregir. Purgante, Purgante, sí. ajá, ok. Purgante, militante y Sabemos, triunfante. y triunfante, esa misma. Gracias, Juanito. Ok, nosotros sabemos que en la iglesia que está reinante en el cielo, que está compuesta por ángeles y nuestros santos. Ok, y es una pregunta netamente apologética. Ok, y es una pregunta que nos hacen a nosotros, y disculpe la antesala de yo hacerle esta pregunta, pero es que quiero preparar. Mm. Nosotros creemos, ok, que en la intercesión de aquellos santos de los que nos pueden ayudar, pueden decirle a Jesucristo, oiga, Juanito está allá abajo, necesita un trabajo, vamos a interceder por él. Yo soy devoto a San Pancracio, de eso yo soy devoto a San Pancracio. Pero ahora la pregunta que me hago yo, nosotros no sabemos que si Juanito allá en Ecuador le pide a San Pancracio para que le dé trabajo,
Pero si yo acá en Panamá, que estamos buen par de kilómetros lejos, también le pido a San Pancracio, y ¿cómo sabemos que San Pancracio escucha en Ecuador y escucha en Panamá? ¿Acaso San Pancracio tiene poder de bilocación? Bueno, la bilocación es ya un ser humano, pero de ser, ay, se me olvidó el nombre que es un poder que tiene Y Dios, presencia, tal vez. omnipresencia. Omnipresencia. Están en todos lados. ¿Cómo ¿Ya? sabemos que en San Pancracio tiene poder ¿acaso San Pancracio tiene poder en omnipresencia? Si sabemos bien que el único que tiene ese poder es Dios. ¿Por qué San Pancracio tiene ese poder? ¿Acaso para estar en Ecuador y estar en Panamá? Es la pregunta que le hago. ¿Cómo sabemos nosotros? ¿Cómo demostramos o qué base tenemos nosotros como iglesia para demostrar de que San Pancracio tiene poder, nos escucha tanto en Ecuador como en Panamá? No sé si me entendió la pregunta y disculpe Sí, la sí. antesala que yo le he dado para la pregunta, pero es que lo que pasa es que como no escuché no escuché todo la charla, no sé si ya ustedes la habrán tocado. Disculpe y no sé si me podría contestar. Sí, claro, hermano. Jesús dice en algún momento que si tuviéramos un poco más de fe, podríamos hacer las obras que él hace, que él hizo, que él hacía, y cosas aún mayores, dice Jesús. Si tuviéramos fe, por lo menos un poco de fe así de pequeña como un grano de mostaza, podríamos hacer las mismas obras que él hizo, inclusive aún mayores. Si uno se pone a revisar, ¿qué hizo Jesús? Hizo cosas que solamente le tocan a Dios, que son poderes de Dios, ¿no? Curó enfermos, resucitó muertos, hizo multiplicar panes, y esas cosas solamente las hace Dios. Perdonar pecados, ¿no? Son las obras de Cristo. Y uno dice, eso solamente le toca a Dios. Pero es que Dios mismo, si reconocemos que Jesús es Dios, Dios mismo ha dicho que podemos hacer lo que Él hace. Y eso es una afirmación un poco fuerte, digamos así, un poco fuerte. Cuando una persona, ahora, esto lo comento también como una previa ¿a qué? A que nosotros sí podríamos, por la fe en Dios, no por nuestra propia fe, no es porque, como a veces alguien dice, no es que cuando tú alcances la iluminación y no sé, uses toda la capacidad de tu cerebro, entonces podrás hacer muchas cosas, porque lo que pasa es que tienes que liberarte de ti mismo. No, no, Jesús dice, no es por lo que tú puedas hacer, sino cuando tienes fe en mí, ¿no? Tienes fe en mí, por mí, harás las cosas que yo hago, cosas aún mayores. Cuando nosotros, y lo dice San Pablo, eh, están en las cartas, eh, cuando nosotros vayamos a morir en el cielo, ya no se necesitará ninguna virtud, ¿no? Cuando habla de la fe, la esperanza y la caridad, solamente habla de que la única que va a prevalecer es la caridad, ¿no? Que es mayor de todo. Ya no se va a necesitar fe, ¿por qué? Porque ya lo hemos visto a Dios, ya no necesitamos hacer un acto de creer por aquello que no me consta del todo. ¿Por qué? Porque ya vivo en Dios, ya lo he visto a Dios, y por lo tanto puedo hacer las cosas que Él hace porque vivo en Dios. Entonces, es una cosa espectacular porque un poco lo que comentábamos es de que los, los, los hermanos en el cielo, nuestros hermanos en el cielo, nos ven nuestras buenas obras, nos ven qué hacemos y nos van siguiendo para orar por nosotros, pero también ven nuestros pecados cuando nos equivocamos, ¿no? Porque nos ven en Dios. Entonces, ellos pueden estar y escucharnos, vernos, interceder por nosotros en Ecuador, en Panamá, en China, en Colombia, en la Patagonia. ¿Por qué? Porque nos ven en Dios, viven en Dios y lo pueden hacer porque su vida está en Dios, ¿no? Entonces, creo que ya se va a cortar y para terminar de responder la pregunta, pues al volver. Sí, nos